La historia está llena de cuentos que repetimos sin pensarlo. Cosas que damos por hechas porque las hemos visto en películas, en libros o en la escuela. Pero, ¿y si te dijera que muchas de esas verdades históricas son completamente falsas? O peor aún, que algunas leyendas que suenan imposibles en realidad pasaron de verdad. Hoy, en Riqueza de Conocimiento, vamos a poner a prueba lo que crees saber. 10 mitos históricos. Algunos son ciertos, otros no. Te aseguro que más de uno te va a sorprender. Deja en los comentarios cuántos aciertos tienes. Si te atreves, empecemos. Primero, cuernos en los cascos de los vikingos. ¿Verdadero o falso? Prepárate para desmontar uno de los mitos más persistentes de la historia. Los vikingos jamás llevaron cascos con cuernos. Sí, lo que creías saber sobre estos temibles guerreros nórdicos es una fantasía nacida no en los campos de batalla, sino en los escenarios teatrales. ¿El culpable? Una ópera épica, un diseñador con imaginación desbordada y un siglo sediento de dramatismo visual. Todo comenzó con Wagner y su Anillo del Nibelungo. El compositor alemán Richard Wagner estaba dando vida a su monumental obra operística El Anillo del Nibelungo, una saga inspirada en mitos germánicos y escandinavos. Para vestir a sus personajes, recurrió al ilustrador Carl Emil Doppler, quien decidió que los guerreros lucieran cascos adornados con enormes cuernos. ¿Por qué? Porque se veían feroces, bárbaros y teatrales. Así nació la imagen que siglos después seguiría apareciendo en disfraces, películas y hasta emojis. La cruda verdad arqueológica. Solo se ha encontrado un casco vikingo, y no tiene cuernos. El único casco completo de la era vikinga fue hallado en 1943 en Noruega, el yelmo de Geirmundur. Es un diseño funcional, sin adornos, sin cuernos, sin dramatismo. Un casco pensado para la guerra, no para el espectáculo. Los expertos coinciden, los cuernos habrían sido un estorbo en combate, imposibilitando maniobras como el famoso muro de escudos. Segundo, la ciudad de Troya existió. ¿Verdadero o falso? ¿Y si te dijera que la legendaria ciudad de Troya, escenario de la épica guerra entre griegos y troyanos, fue descubierta no por un arqueólogo profesional, sino por un millonario autodidacta obsesionado con Homero? Esta es la historia de Heinrich Schliemann, el hombre que convirtió un sueño infantil en una hazaña histórica, y en una polémica que aún divide a los expertos. A los 7 años, Heinrich recibió de su padre un libro ilustrado sobre historia universal. En él, una imagen de Eneas huyendo de Troya en llamas lo marcó para siempre. Cuando sea mayor, encontraré Troya y el tesoro del rey, prometió. Lo que parecía una fantasía infantil se convirtió en una misión de vida. Y lo cierto es que lo logró. Schliemann no nació arqueólogo. Fue tendero, banquero, comerciante de oro en California y políglota. Dominaba más de 10 idiomas. Con su fortuna abandonó los negocios y se lanzó a buscar Troya en Turquía, guiado únicamente por la Ilíada. En 1870 comenzó a excavar en la colina de Hisarlik, convencido de que allí se escondía la ciudad cantada por Homero. En 1873, Schliemann desenterró miles de piezas de oro, plata y bronce, diademas, copas, dagas, escudos. Lo llamó el tesoro de Príamo, atribuyéndolo al mítico rey troyano. Sus métodos fueron brutales. Destruyó capas arqueológicas valiosas por excavar demasiado rápido. Pero también fue pionero. Demostró que los poemas homéricos podían tener base histórica. Hoy, Troya es reconocida como una ciudad real con múltiples estratos, y Schliemann como el hombre que conectó mito y realidad. Tercero, las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos. ¿Verdadero o falso? Hollywood mintió. Las pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores bien alimentados, organizados y hasta enterrados con honores. Olvídate de las imágenes de esclavos exhaustos arrastrando piedras bajo el látigo del faraón. Esa escena dramática que tantas veces hemos visto en películas como Los 10 Mandamientos o Éxodo es una invención moderna. La verdad es mucho más fascinante. Las pirámides fueron construidas por obreros cualificados, organizados en equipos y tratados con respeto por el Estado egipcio. Durante siglos se creyó que la Gran Pirámide de Giza, construida hacia el 2550 a.C., fue levantada por esclavos. Esta idea se popularizó gracias a relatos antiguos como los de Heródoto, quien visitó Egipto 2000 años después de la construcción y asumió que solo un tirano podría haber movilizado tal fuerza laboral. Pero los arqueólogos modernos han desmontado esa teoría con pruebas contundentes. ¿Qué encontraron los arqueólogos? Inscripciones en bloques de piedra con nombres de equipos como los amigos de Keops y títulos como jefe de sección o artesano, lo que indica una estructura laboral organizada.
Tumbas cerca de las pirámides pertenecientes a los obreros, algo impensable si hubieran sido esclavos. Los esclavos no recibían entierros dignos ni eran sepultados junto a monumentos reales. Restos de viviendas, panaderías y zonas comunes en la ciudad obrera descubierta por el arqueólogo Mark Lehner, lo que sugiere que los trabajadores vivían en comunidad, con acceso a comida y cuidados. En conclusión, los egipcios no esclavizaron a miles para construir sus tumbas monumentales. Lo hicieron con planificación, respeto por sus obreros y una visión arquitectónica que aún hoy nos deja sin aliento. Así que la próxima vez que veas una película con esclavos construyendo pirámides, recuerda, la historia real es mucho más impresionante que la ficción. Cuarto, Colón descubrió que la Tierra era redonda. ¿Verdadero o falso? Mentira histórica. Cristóbal Colón no descubrió que la Tierra era redonda, porque ya lo sabían desde hace más de 1000 años. Te contaron que Cristóbal Colón se enfrentó a una sociedad medieval que creía que la Tierra era plana y que con su viaje demostró lo contrario. Pues prepárate para desmantelar uno de los mitos más persistentes de la historia. La idea de que Colón descubrió que la Tierra era redonda es tan falsa como decir que inventó el barco. La verdad es mucho más interesante y mucho más antigua. Colón no luchó contra la idea de una Tierra plana, sino contra el tamaño que se le atribuía. Los sabios de la época sabían que la Tierra era redonda, pero también sabían que Asia estaba muy lejos navegando hacia el oeste. Colón, influenciado por cálculos erróneos, pensaba que el viaje sería mucho más corto. Si América no se hubiera interpuesto, su tripulación habría muerto de hambre antes de llegar a Japón. Quinto, los samuráis practicaban el autosacrificio. ¿Verdadero o falso? Totalmente cierto. El seppuku, el brutal autosacrificio ritual de los samuráis, era una prueba de honor, coraje y lealtad al código más temido del Japón feudal. Olvídate de la imagen hollywoodense del samurái derrotado que se quita la vida por vergüenza. El seppuku, también conocido como harakiri, no era un acto impulsivo ni una escena dramática para cerrar una película. Era un ritual meticuloso, profundamente simbólico, y considerado por siglos como la forma más digna de pasar a la otra vida para un guerrero japonés. ¿La razón? El honor lo exigía, y en el mundo del samurái el honor valía más que la vida. Así lo decía el Hagakure, el código moral del samurái escrito por Yamamoto Tsunetomo en el siglo XVII. Para estos guerreros, acabar con dignidad era mejor que vivir con deshonra. El seppuku se practicaba desde el siglo XII y su objetivo era claro: preservar el honor personal y familiar, evitar caer en manos del enemigo o cumplir con una sentencia dictada por un tribunal. ¿Cómo se realizaba el seppuku? El ritual era tan brutal como solemne. El samurái se vestía con un kimono blanco, símbolo de pureza, y se sentaba en posición formal. Usaba una wakizashi, daga corta, para abrirse el abdomen en un corte horizontal y a veces vertical, formando el ideograma del número 10, parecido a una cruz. Pero no estaba solo. Detrás de él se situaba el kaishakunin, un colaborador encargado de decapitarlo justo después del corte, para evitar el sufrimiento extremo. Este acto requería precisión quirúrgica. La cabeza debía quedar unida al cuerpo por un pequeño colgajo de piel, como muestra de respeto. ¿Era obligatorio o voluntario? Ambas cosas. El seppuku podía ser voluntario, como muestra de arrepentimiento o protesta, o obligatorio, como pena impuesta por el Estado. En ambos casos, se consideraba una forma honorable de pasar a la otra vida. Incluso existía una versión femenina llamada jigai, en la que las mujeres samurái hacían lo propio en el cuello. ¿Pero por qué elegir una muerte tan dolorosa? Porque el dolor era parte del mensaje. El seppuku no era solo un sacrificio, era una declaración de principios. Demostraba que el samurái tenía el valor de enfrentarse al fin con serenidad, sin miedo, sin lágrimas. Era el último acto de control sobre su destino, una forma de decir: no me derrotas tú, me derroto yo. ¿Y cuándo se prohibió? En 1868, con la restauración Meiji, Japón comenzó a modernizarse y el seppuku fue oficialmente prohibido. Pero su legado persistió. Incluso en el siglo XX, figuras como el escritor Yukio Mishima lo practicaron como protesta política, demostrando que el espíritu del Bushido seguía vivo. En conclusión, el seppuku no era una tragedia, era una ceremonia de honor. Lejos de ser un acto desesperado, el seppuku era el último gesto de lealtad, valentía y dignidad. En una cultura donde el honor lo era todo, acabar de esta forma era la prueba definitiva de que el samurái vivía según su código. Sexto, Aníbal cruzó los Alpes con elefantes. ¿Verdadero o falso? ¿Te imaginas a un ejército de elefantes atravesando pasos helados a mucha altura, cruzando precipicios y enfrentando tormentas de nieve? Parece una escena sacada de una película épica.
pero ocurrió. En el año 218 a.C., Aníbal Barca, el genio militar cartaginés, decidió que la mejor forma de atacar a Roma era por donde nadie lo haría jamás, atravesando los Alpes con decenas de miles de soldados, caballos y sí, elefantes de guerra atravesando el hielo y las alturas. Aníbal sabía que Roma esperaba un ataque por mar o por el sur, así que ideó una ruta imposible. Desde Hispania, actual España, cruzar los Pirineos, atravesar la Galia y escalar los Alpes para entrar a Italia por el norte. La clave psicológica: los elefantes. Estos animales, desconocidos para los romanos, causaban pánico en el campo de batalla. Eran tan intimidantes como tanques vivientes. El paso por los Alpes fue una pesadilla. Los soldados morían por el frío, los ataques de tribus hostiles y los derrumbes. Los caballos resbalaban. Los elefantes sufrían congelaciones y el terreno era tan abrupto que hubo que construir caminos improvisados con fuego y vinagre para romper rocas. Sí, vinagre. Los cronistas como Tito Livio y Polibio relatan que Aníbal calentaba las piedras y las rociaba con vinagre para fracturarlas y abrir paso. ¿Cuántos sobrevivieron? Aníbal partió con unos 90.000 soldados y 37 elefantes. Al llegar a Italia, quedaban unos 20.000 hombres y muy pocos elefantes. Pero el impacto fue devastador. Roma no podía creer que un ejército enemigo hubiera aparecido por el norte, tras cruzar las montañas más temidas de Europa. La recompensa fueron victorias legendarias. Tras el cruce, Aníbal ganó batallas memorables como Trebia, Lago Trasimeno y Cannas, donde aniquiló ejércitos romanos con tácticas que aún se estudian en academias militares. Aunque nunca logró tomar Roma, y su campaña fue tan brillante que se convirtió en el enemigo más respetado y temido de Roma.